¿ya? Y el control de la unidad 1 va a ser en la... perdón, correlavo esto. Se está grabando la llamada. Ya. Ya, entonces el control de la unidad 1 lo voy a programar para los feriados de Semana Santa. ¿Ya? Pero ya estamos pasando a la unidad 2. La unidad 1 es hasta acá, la semana 2. ¿Ya? Y vamos a acabar lo que no terminamos la clase pasada. Estoy repasando rápido las diapositivas, son más extensas, ¿ya? Pero úselo como material para el control, ¿ya? Profe, Entonces, disculpe, no. sí. ¿Mm? Están escribiendo en el chat, Dalia, que no tiene audio. A ver. Mm. A ver, Dalia. Ya la apunté. Ya está. Sí, ya la leí, ya te leí, Dalia, ya te apunté. Flores Aracas, sí está. Sí. Ya, Flores Araca también. Ya, entonces seguimos. Ya está. Entonces, hoy día acabamos, voy a avanzar rápido lo de la semana 2, las diapositivas. Estoy haciendo rápido la semana 2, pero usen eso como material. O sea, lo que está en las diapositivas puede venirles en el control. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué habíamos visto? Les había comentado que por el curso, que es Economía y Proyectos, y porque está orientado a empresas, algo de economía tienen que saber, porque es algo de, sobre todo ciencia económica y cómo es el pensamiento económico. O sea, para tener algo, cambiar un poco la manera de pensar que tienen ingenieros para enfocarlo en el pensamiento económico. Estar en la idea del pensamiento económico. Por eso habíamos visto cuál es el problema económico fundamental, cómo los seres humanos resuelven el problema económico. Le había agregado la idea de que en realidad es la tecnología la que ayuda más a resolver el problema económico, demostrado por como las 3 revoluciones industriales, que son revoluciones basadas en tecnología, han sacado durante los últimos 300 años han sacado al ser humano de la pobreza. ¿Ya? Pero que a su vez ese uso de tecnología ha creado a su vez otros problemas. Ha sacado a la gente de la pobreza, muy bien, pero crea otros problemas, ¿no? Que los economistas, los pensadores económicos y los políticos, etcétera, tratan de resolver a su manera, pero a veces ocasionalmente son más problemas. Entonces estábamos ya explorando, a partir de la revolución industrial, cuáles eran las escuelas económicas y cómo el ser humano ha tratado de ver la economía para justo seguir resolviendo estos problemas, ¿no? Por problemas, por así decirlo, secundarios de la industria, de la revolución industrial. Habíamos visto la escuela neoclásica, ¿no? De cómo se vuelve, los economistas hacen un uso intensivo de matemáticas y modelos formales por la idea mecanicista de la época, ¿no? La idea derivada de la revolución científica y las ideas científicas y cómo los economistas tratan de replicar eso
como es que se trata de convertirse en Newton de la economía, y tratan de encontrar leyes formales en dentro de un sistema económico, ¿no? Entonces, en la economía, ya en general sin éxito, ¿no? Esa idea de que se puede explicar científicamente el problema económico es muy potente porque se entiende que sí, al igual que pasó con Newton, ¿no? Que descubrió las leyes de la física y con eso los ingenieros usamos esas leyes, y bueno, todos los restos de físicos después de usamos esas leyes científicas para resolver problemas de ingeniería y aplicarlos, y muchos de ellos haciéndose ricos en el proceso. Los economistas pensaban que si encontraban estas leyes de la economía podrían sacar toda la humanidad del estado de escasez, del estado de pobreza, ¿no? Ya, y se dedicaban a eso. Como son teorías, las tienes que probar, ¿ya? Y el problema es que para probar teorías económicas las pruebas en la sociedad, y si no funcionan tus teorías económicas, pues acabas haciendo lo contrario, ¿no? Llevas a un montón de gente a la pobreza. Ya, se suceden así bastantes escuelas. La escuela neoclásica sigue siendo uso intensivo de matemáticas, modelos formales, y crea lo que se llama el supuesto de agentes racionales, ¿no? En su idea forzada, en mi opinión, de mecanizar las cosas y pensar en los seres, la única manera que podían formular teorías basadas en matemática y basadas en la ciencia era si suponían que los seres humanos actuábamos racionalmente. Ya en esa época se entendía, uno de los, creemos que los seres humanos somos el animal racional, ¿no? Pero en realidad somos los menos racionales. Actuamos por emociones, actuamos subjetivamente, vamos a ver eso un poco después. Pero se suponía que éramos agentes racionales y que por lo tanto tomábamos decisiones racionales para maximizar nuestros beneficios. ¿Ya? Con eso en mente, ¿ya? Podían aplicar teorías matemáticas, no las vamos a ver todas, para predecir el comportamiento de las economías, ¿ya? Y sobre todo, lo que a partir de ese momento se estudia como el equilibrio del mercado. ¿No? El equilibrio del mercado es que la idea de que existe un equilibrio entre lo que produce un mercado y lo que consume ese mercado, y que se logra mediante la interacción de estos agentes económicos racionales. A la vez, otra cosa que ocurre, aparte de esa mezcla entre la ciencia y la economía, es que la economía también se mezcla con la política, lo que a partir de ese momento se conoce como economía política. Ya, uno de los ejemplos de cómo eso empieza a ocurrir es que surge el marxismo, ¿no? Entonces, Karl Marx y Engels critican al capitalismo industrial de esa época, ¿no? por los abusos que se cometían en esa época. Ya, se basan en la teoría del valor-trabajo, que la inició Adam Smith, ya que ya la habíamos visto, que decía que el valor de las cosas proviene del trabajo incorporado, porque al fin y al cabo las cosas, los objetos, los bienes y los servicios solo son bienes materiales convertidos en bienes útiles, ¿no? O sea, son materiales, son básicamente productos biológicos y productos minerales convertidos, transformados mediante con el uso de energía, y el trabajo humano en bienes y servicios. ¿No? Entonces, esa es la teoría del valor-trabajo que ya la habíamos explicado la última vez. Bajo ese concepto, cualquier otra ganancia adicional, que lo llamamos plusvalía, ya, es la base de la explotación, porque el capitalista, según esta visión, no trabaja, entonces no crea valor. Entonces, lo único que crea valor es el trabajador, y por lo tanto cualquier otro costo adicional, perdón, cualquier otra elevación o cualquier otro monto valor del precio del trabajo y del precio del trabajo es injusto, ¿no? Ilegal, injusto, un robo, ¿no? Lo junta con teorías filosóficas y políticas, ¿no? De filosofía política, de la lucha de clases, y la idea de que hay una lucha de clases permanente entre burguesía y proletariado. Capitalismo y proletariado.
y el obrero, ¿no? Propone eso, el socialismo, que a partir de ahora estoy incorporando político, pero lo estoy tocando por ahora por el lado económico. Propone que el Estado nacionalice los bienes de producción, que habíamos visto que eran los bienes de capital, para transicionar de esa manera a un socialismo, para transicionar hacia una sociedad sin clases, que es el conocido como el comunismo. ¿Ya? Otros economistas van por, hay varias escuelas en ese momento, todas tratando de resolver el problema del valor. ¿Ya? Uno de ellos es lo que se llama la revolución marginal, ya que lo que hace es usar la teoría de la utilidad marginal y la utilidad total de los bienes. ¿Ya? La idea es que conforme tú tienes más bienes, más unidades de un bien, ya la utilidad de ese bien disminuye, como se ve acá, ¿no? Es un gráfico de la utilidad total de los bienes versus la utilidad marginal. Por ejemplo, tú puedes comer, digamos, un pollo a la brasa a la semana, ¿ya? 2 pollos a la brasa a la semana, 3 pollos a la brasa a la semana. Podrás comer 4 o 5 pollos a la brasa, si te gusta mucho el pollo a la brasa, a la semana. Ya todos los días un pollo a la brasa, 7 pollos a la brasa a la semana. Ya, uno forzando las cosas. Uno en el desayuno, en el almuerzo y uno en la comida. Ya 21 pollos a la brasa a la semana. Ya no sé qué tan útil te sea comer pollos a la brasa ahí. Pero por ejemplo, 40, 50, 60, 100 pollos a la brasa a la semana, ya no es útil para ti, ¿no? De consumir, ojo. ¿Ya? Y por eso es que se dice que la utilidad total medido en cantidad de bienes por periodo de tiempo aumenta, pero eventualmente al seguir aumentando esa cantidad disminuye la utilidad y por lo tanto disminuye su valor, según la teoría marginalista. ¿Ya? Entonces introduce este concepto de utilidad marginal y utilidad total, otro concepto fundamental de la economía. Ya seguimos avanzando en el tiempo y lo que ocurre es que en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, llega la Gran Depresión. ¿Ya? En general se acusa, aunque es cuestionable, de que la Gran Depresión se ocasiona porque básicamente el capitalismo, los capitalistas hacían lo que querían, ¿no? Sin regulación del Estado. El Estado abandona la regulación del mercado, por lo tanto se produce una gran especulación en el mercado. Cuando esa burbuja especulativa, digamos, revienta en Wall Street, ocasiona que las empresas caigan, la gran acumulación de producción por ese boom económico de esos años, posteriores a la Primera Guerra Mundial, que era un exceso de producción, que una vez que revienta la burbuja, ocasiona desinversión generalizada, mucho desempleo, ¿no? Y una situación difícil en todo el mundo, arrastra a todo el mundo a esa recesión, ¿no? La recesión es la ausencia de crecimiento económico, ¿no? En general se dice que las naciones tienen que crecer económicamente, es decir, que tienen que crear valor, aumentar su PBI, que habíamos visto lo del PBI, por encima del crecimiento poblacional para mantener un buen nivel de vida en su población, ¿no? De lo contrario, si creces menos de lo que aumenta tu población, gran parte de tu población empieza a caer en la pobreza, que es justo lo que no queremos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reacciona eso en el periodo entre guerras? Ya, dicho de paso, esa burbuja económica que revienta en Estados Unidos crea una recesión mundial. Uno de los países más afectados se vuelve Alemania. Entonces estamos hablando de los años 30. ¿Qué ocurre en los años 30 en Alemania? 1933 en particular. ¿Quién me dice? No, es cultura general. Para participación. ¿Qué ocurre en los años 30 en Alemania? Los años 30 del siglo pasado, ¿no?
¿Qué eventos históricos? ¿Alguien? El régimen nazi, ¿se me escucha? Sí. Sí, Dalia, justo eso, ¿no? Entonces, muy bien. La crisis económica desatada por la caída porque reventó la burbuja en Wall Street en esa época, hace 100 años, ya, ocasiona que Alemania, que está particularmente indefensa ante esas cosas por las sanciones que se le había puesto durante la guerra, ya cae en una extrema pobreza, o sea, una crisis económica muy grave, ¿no? Hiperinflación, es la primera hiperinflación de la historia, la única que ha ocurrido en realidad en los países desarrollados. Y esa situación de malestar empuja a los alemanes a elegir, porque eran una democracia, a elegir a Hitler y a elegir al régimen nazi, lo que arrastra también a Europa a la guerra mundial. Es un camino que nos lleva a la guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial. En el periodo justo entre guerras, antes de, justo el posterior a la Gran Depresión y antes del inicio de la Segunda Guerra, justo surge una teoría económica que hasta ahora es vigente, que se llama el keynesianismo, ¿ya? Porque es de un economista británico llamado John Maynard Keynes. Y como les dije, la idea general que se tenía sobre la Gran Depresión es que había sido ocasionada porque no había regulación del Estado. Y se dejó al privado, al sector privado, crecer sin regulación y crea estas burbujas, ¿no? Especulativas, ¿no? Algo que, dicho de paso, se está repitiendo ahora, ¿no? O sea, ese gran crecimiento económico, que en nuestro caso viene desde más o menos los 2010 y últimamente, los últimos años más por el boom de la inteligencia artificial, se considera también que es una especie de burbuja parecida a la burbuja de hace 100 años. Así que atentos con lo que puede pasar. ¿Qué ocurre? ¿No? Keynes desarrolla una teoría general, ya que, pretenciosa porque era una teoría general de toda la economía, de cómo funcionaba. Y lo que él dice es, toma una idea muy simple. La demanda agregada determina producción y empleo. ¿Qué quiere decir esto? La demanda agregada es la demanda de bienes y servicios de todos los componentes de una economía, empresas y personas, de toda una economía nacional en este caso. ¿Ya? Si la demanda es X, la producción se vuelve también de un valor de X, o sea, se autoajusta. ¿Ya? Como la producción es X, crece o decrece. Como la producción crece o decrece, si la producción crece, también crece el empleo. Si la producción decrece, también decrece el empleo. Dicho de paso, también crece la inversión, o decrece la inversión. ¿Ya? La idea básica detrás de Keynes es que esas demandas agregadas, esa demanda agregada puede variar y puede tener variaciones rápidas. Si la producción no le sigue al tantán, o sea, exactamente a su ritmo, ¿ya? Se producen variaciones muy bruscas, lo que se llaman los ciclos económicos. O sea, momentos de gran crecimiento seguidos por momentos de gran recesión, ¿no? Caídas muy bruscas del empleo y la inversión, crisis económicas. Los periodos de bonanza económica siguen de crisis económicas, lo que ocasiona sufrimiento de las personas, ¿no? O sea, nadie quiere estar en un momento de crisis. Lo que él trata de resolver es que para resolver ese ciclo económico, esos ciclos, y que no existan esas caídas bruscas, el que tiene que intervenir es el Estado. Porque dice que los mercados no siempre se ajustan solos, pueden caer en desequilibrio. ¿Y cómo interviene el Estado? Básicamente con gasto público. Entonces, si cae la demanda agregada en algún momento, lo que hace, hasta ahora se utiliza eso, lo que hace el Estado es invertir, hacer obra pública, ejecutar, hacer puentes, hacer carreteras, etcétera, lo que hace que crezca el empleo, lo que hace que crezca la demanda y así amortiguas esos periodos de crecimiento. A su vez, lo que proponía era que el Estado, cuando
la economía está creciendo, etcétera, tiene que enfriar la economía. Es decir, no debe dejar que crezca muy rápido, muy intensamente. Extrañamente, debe reducir el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque ese crecimiento económico crea desequilibrios de mercado y crea especulación. Entonces, ¿cómo controla el Estado eso? Mediante los bancos de reserva, ¿no? Mediante la emisión monetaria o mediante, en el caso de los bancos, mediante alterar la tasa interbancaria, ¿no? Eso no lo vamos a ver, pero es básicamente lo que hacen los bancos centrales de reserva. ¿Ya? Es lo que se llama estabilización macroeconómica, ¿no? Que hasta ahora se usa mucho y sigue siendo una de las maneras. En el periodo posterior al keynesianismo, que surge esta teoría que aún se usa, ocurre otra cosa. En 1944, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, aunque ya sabían que iban a ganar, los aliados se juntan en Estados Unidos, en un lugar que se llama Bretton Woods, y rediseñan el sistema económico global, ¿no? Llegan a ciertos acuerdos. La idea detrás de estos acuerdos es que los conflictos comerciales y monetarios previos a la segunda, entre guerras, ¿no? Posteriores a la Primera Guerra Mundial, habían ocasionado a la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente no querían que eso ocurra. ¿Por qué? Porque las naciones, en uso de su independencia, ejercían maneras de mejorar su posición comercial. Entonces, tenían su moneda y podían devaluar su moneda para mejorar su balance comercial. Entonces, aún se hace un poco eso. Esa es la parte monetaria. O hacían maniobras comerciales, ¿no? Para, por ejemplo, acaparar mercados, o usar evitar el libre comercio, ¿ya? Lo que ocasionaba estos problemas económicos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos proponen lo siguiente, ¿ya? Todas las monedas estarían ligadas al dólar estadounidense. El dólar se vuelve el estándar. Por eso hasta ahora ustedes, el sol se mide frente al dólar, el euro se mide frente al dólar. Y lo demás que está ahí, el dólar estaría respaldado por el oro, ¿no? O sea, eso es lo que se llama el patrón oro. Las demás monedas tienen paridades fijas, se crea el Fondo Monetario Internacional para hacer préstamos a naciones que puedan tener problemas económicos, para evitar que lo hagan, hasta ahora existe. Y sobre todo se prohíben las devaluaciones competitivas y el control de capitales. Es decir, todas las naciones del mundo se ponen de acuerdo para jugar con las mismas reglas, ¿ya? Y así, si todos crecemos juntos, si todos nos beneficiamos juntos, no tenemos que ir a guerras para desentendernos. ¿Ya? Voy a saltar algunas de estas partes, pero igual se los dejo ahí. Pero estos son básicamente la manera como el mundo se rige desde 1945, el fin de la guerra, hasta la llamada crisis de los 70. ¿Qué ocurre en los 70? Estados Unidos estaba en la guerra de Vietnam, que las guerras son carísimas, ¿ya? Y una manera de hacer crecer su economía, que se estaba estancando, para poder financiar la guerra, era devaluando la moneda, ¿ya? ¿Qué pasa cuando devalúas la moneda? Ahorita, por ejemplo, digamos que esto es una empresa. Sí, a ver, ¿alguien? Sí, profesor André. Creo que Sí. cuando se devalúa una moneda, pierde su valor en el mercado internacional. Era algo así, ¿verdad? Sí, pero, o sea, pero ¿cuál es el beneficio de devaluar tu moneda? Ya, si por ejemplo a mí me cuesta producir una unidad de un bien, ya, 360 soles, ya, o sea, pagando a mis trabajadores, comprando insumos, etc. Entonces yo lo exporto. Ya, 360 soles son más o menos $100. Entonces yo lo vendo en Estados Unidos, donde sea, porque desde Bretton Woods el dólar es la manera como uno, la moneda en la que exportas o importas, ¿no? Entonces tú importas algo, es dólares. Incluso si lo importas, por ejemplo, de Japón, no les pagas en yenes, les pagas en dólares, ¿no? Probablemente el euro sería una segunda opción, pero en general es el dólar. Entonces, el tipo de cambio es 3.6 soles por cada dólar. Me cuesta 360 soles producir algo, lo vendo a $120. Entonces gano $20.
Pero si yo devalúo mi Estado, o sea, yo soy empresario, pero le digo, oye, Estado, devalúa la moneda. Como los estados, los bancos centrales de reserva devalúan la moneda, emiten más dinero, entonces hace que devalúen la moneda. Como hay más soles comparado con dólares, lo que haces es que vas a cambiar, puedes hacer, que pase de 3,6 soles a valer 3 soles. Entonces yo sigo produciendo, vale 3 soles. Como vale 3 soles, con los 360 soles yo puedo comprar más dólares. ¿Ya? O sea, devalúa esa moneda. Entonces, lo que yo podía vender a 100 dólares afuera, ya lo puedo vender, ya esos 100 dólares valen más, ¿ya? Pero yo sigo pagando a mi persona 360 soles. ¿Ya? Entonces, lo paso de 3,6 soles a 4. El cambio pasa de 3,6 a 4. Entonces, me pagan 100 dólares, lo convierto a soles, son 460 soles, y esa diferencia de 360 a 400 soles, 40 soles, es ingreso puro, ¿no? Entonces, solo por el cambio monetario. Entonces, devaluando la moneda, haciendo que el dólar sea más caro, o sea, que el sol sea más barato y el dólar sea más caro, yo puedo mejorar mis precios de exportación. Entonces, ¿cuál es la idea? Si sube el dólar, es mejor para los exportadores; si baja el dólar, es mejor para los importadores. ¿Ya? Yo me puedo volver más competitivo. Y como los estados tienen control sobre la emisión, eso era lo que hacían. Entonces yo podía competir con otros países de esa manera. ¿Cuál era el único país en ese momento, antes del 71, antes de la crisis de los 70, que no podía hacer eso? Justo Estados Unidos. Porque se había comprometido antes a que todos los otros países, es el acuerdo de Bretton Woods, iban a usar para ese intercambio económico el dólar. Y aparte, el dólar estaba respaldado por oro. De hecho, en esa época tú podías ir con un montón de dólares, tenías que ir a Estados Unidos, y ellos te deberían haber dado oro a cambio de esos dólares. Obviamente tenías que ir con mucho dinero para hacer eso. ¿Ya? Y tenían las reservas de oro en su país, en Fort Knox. Aún las tienen, ¿no? Todos los países en general tienen reservas de oro ahora, pero no era tan importante como en esa época. ¿Ya? Entonces, el único país que no podía hacer eso era Estados Unidos. Pero estaban en una guerra, estaban desesperados por hacer crecer su economía, y decidieron salirse de ese acuerdo. Suspende la convertibilidad del dólar en oro en 1971, es lo que se llama el presidente Nixon, da un mensaje a la nación y todo eso. Todos los países se choquean, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora?, etcétera. De hecho, De Gaulle en Francia envió un portaaviones para llevarse el oro que tenía Francia en Estados Unidos, un caos. Pero para solucionar el problema y mantener el comercio internacional y las reglas de Bretton Woods, lo que hace, y esa estabilidad que daba Bretton Woods, lo que hace Estados Unidos es llega a un acuerdo con los países árabes, Oriente Medio, Arabia Saudita, en esa época Irán, que no había todavía habido la revolución de los ayatolas, para que el acuerdo es: yo te protejo militarmente a los países árabes, ¿ya? A cambio tú vas a vender tu petróleo solo en dólares. ¿Ya? Es lo que se llama ahora el petrodólar. ¿Ya? De esa manera mantienes la fortaleza del dólar, pero puedes devaluarlo, puedes hacerlo. Esa fue la jugada, digamos, de Estados Unidos. Fortalece el poder del dólar como moneda global, eso es lo que ocurre. Si Perú o cualquier país quiere comprar petróleo, tiene que tener dólares, por lo tanto hay una demanda de dólares. ¿Ya? O sea, por eso hasta ahora ustedes acá en Perú pueden cambiar dólares. O sea, son dólares que imprimen los norteamericanos, pero que te los envían a ti, no los usan ellos, sino que nos los envían a nosotros. Y eso evita que caiga el dólar. Ya se fortalece el dólar. Entonces, lo que puede hacer Estados Unidos es emitir lo que quiera y sin inflación. Es algo que ningún otro país puede hacer. Porque el dólar se vuelve una mercancía en sí. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema que salta con eso? En 1973 ¿ya? Hay una guerra como la de ahora, parecida.
entre Israel y los países árabes. ¿Ya? Es la llamada guerra de Yom Kippur. Entonces, Estados Unidos, que se había comprometido con los países árabes a apoyarlos militarmente y se había comprometido con Israel a defenderlo militarmente, se encuentran que los países árabes e Israel entran en una guerra, justo después de este tema de los petrodólares, 2 años después. Y se decide apoyar a Israel. ¿Qué es lo que hacen los países árabes? Ah, ya estás apoyando a Israel, muy bien. Entonces el petróleo, y eso dicho se está volviendo a pasar estos días, el petróleo que antes valía, digamos, no sé, $50, pues en esa época debería ser más barato, $25, ya el barril, como se ve ahora. ¿Sabes qué? Estados Unidos a partir de ahora te voy a cobrar, no sé, $50, solo porque me caes mal, por haber apoyado a Israel. Y crea la crisis de los 70, la crisis energética de los 70. Tiene efectos tecnológicos, y crea una crisis económica global que dura durante toda la década y hasta mediados de los 80, porque cuando subes la energía, todo lo demás sube. O sea, que llegó al mundo una recesión global, ya que duró 10 años. ¿Ya? Y bueno, fíjense, por una guerra en Medio Oriente que afecta a los precios del petróleo. ¿Ya? Entonces solo lo menciono porque ya sabrán que eso es lo que está pasando ahora. Ya, a ver, un ratito voy a moverme de sitio. Esperen un ratito, por favor. Es el mundo que se configura a partir de ese momento en el que vivimos ahora. Ya, hasta ahora. Ya, rápidamente algunas otras cosas que han pasado desde ese momento. Suben nuevas corrientes económicas, una es el monetarismo, que se trata de hacer que el Estado tenga control sobre los ciclos económicos mediante la emisión de moneda, mediante el uso de la emisión de moneda. Ya, ¿cómo lo usan los países? Incluyo nosotros. ¿Ya? El BCR, ya saben, Julio Velarde. ¿Ya? Si tú lo que quieres es que no se caliente mucho la economía, o al revés, que se caliente la economía, es decir, que se incremente básicamente que la economía crezca más, que se produzcan más bienes o servicios, que aumente el PBI, básicamente. Y ahí también quieres que aumente el empleo, ¿no? Que no haya mucho desempleo. ¿Qué manera tiene el Banco Central de Reserva, un banco de reserva como el nuestro, para manejar eso? Si quieren enfriar la economía, lo que hace es cambiar lo que se llama la tasa interbancaria, ¿no? Si lo saben, pero los bancos, la idea de los bancos, supuestamente, es que si tú te prestas, tú usas tus ahorros, ya tú pones tus ahorros en el banco, supuestamente la idea, el banco usa esos ahorros, se los presta a otro cliente suyo, no al ahorrista, sino al prestamista, al prestatario, y le cobra intereses. Y con esos intereses él se cobra un poquito para pagarte a ti los intereses por tus ahorros, y se queda con una parte. Ese es el negocio, supuestamente.
Pero pasa algo con los bancos. Se les permite hacer esto. Si yo tengo 1.000 soles de ahorros de mis ahorristas, yo puedo prestar 10.000, digamos. No hay una cifra. Yo puedo prestar más dinero. De hecho, y lo que haces literalmente, bueno, en los viejos tiempos, ahora todo es digital, pero en los viejos tiempos, literalmente le decía al Banco Central de Reserva, envíame billetes, ¿ya? Para que yo pueda prestar ese dinero extra a mis clientes prestatarios. Yo le cobro intereses por eso. Ya, básicamente es eso, ¿no? Entonces, ese darle dinero al banco, del Banco Central de Reserva, tiene ciertos intereses. También hay lo que se llama el préstamo interbancario, es decir, un banco puede prestarle al otro, puedes prestarte incluso de banca extranjera, etc. Generalmente los bancos ya no se financian con sus depósitos, ¿no? Tienen otras maneras de financiarse y tener efectivo para prestar ese dinero. Pero eso lo controla el BCR. Entonces tú puedes, por ejemplo, subir la tasa de préstamo, la tasa interbancaria, y lo que hace es enfriar la economía porque se hace más caro el crédito. Y tú lo ves porque o sea, en la vida real, las empresas lo ven porque prestarse dinero se vuelve más caro, hay más caros. Entonces las empresas dejan de prestarse dinero y se enfría la economía. Viceversa, si tú lo que quieres es ves que la demanda agregada está disminuyendo, que se acerca una crisis económica o que hay menos consumo, lo que haces es bajar la tasa interbancaria, y lo que haces es hacer más barato el crédito y empiezas a mover la economía. Otra cosa que puedes hacer es, bueno, lo que es el Estado, aumentar el gasto público, ¿no? O sea, hacer carreteras, hacer cosas, que es la manera más fácil. Ya, eso lo puede hacer directamente, es la única que puede hacer directamente el gobierno, no pasa por el BCR. Y otra manera es la emisión, es decir, puedo devaluar la moneda para impulsar algún sector de la economía, ¿no? Exportación o importación, lo que habíamos visto. Entonces, el BCR tiene maneras para calentar o enfriar la economía, y el Estado también. Problema, que es lo que ha pasado en muchos países, sobre todo latinoamericanos. Si el BCR no es independiente, los políticos tienen la tentación, pasó acá en los 80s, de, si quiero aumentar el gasto público y hacer un montón de obras y hacer mis puentes e ir a inaugurarlos y que vote más la gente por mí, ¿ya? O, en el peor de los casos, cobrar mis coimas por ahí por mi puente, ¿ya? Lo que hago es emitir dinero, porque al fin y al cabo puedo emitir, es darle a la maquinita, lo que se llama. El problema con darle a la maquinita, emitir dinero, que es básicamente imprimir dinero para que yo pueda gastarlo, lo que haría el Estado, que lo ha hecho. Lo ha hecho acá, lo ha hecho en Argentina, es que crea inflación. En nuestro caso, en Perú, hiperinflación, ya que fue el fenómeno que ocurrió en los 80s. Bueno, esa emisión crea inflación, ¿ya? Pero si el BCR, si el Banco Central de Reserva, como en nuestro caso, es independiente, es decir, el Estado no puede obligarlo a emitir dinero porque sí, o sea, pero el gobierno no puede obligarlo a emitir dinero porque sí, entonces se mantiene cierta estabilidad económica, que es lo que se habla mucho de Perú, ¿no? O sea, el BCR, la estabilidad del sol, cómo es posible que tengan 10 presidentes en un año y aún así no les afecte la economía, es por eso, ¿no? Porque el BCR es básicamente independiente. Ese tipo de políticas de manejo es lo que se llama monetarismo. Mira lo que estamos viendo ahorita. Es básicamente el propulsor de esto es este señor, que es... no se me va el nombre, ahorita me acuerdo. Ya, en el mismo tiempo, o sea, posterior a la crisis de los 70s, ya, un paralelo un poco a la crisis de los 70s, surge un poco lo opuesto al monetarismo, que es la escuela austriaca, que lo que dice es que el Estado sencillamente no debería intervenir. ¿Ya? Va a lo contrario que se imaginaban Keynes y otros desde la época de la Gran Recesión, de la Gran Depresión. ¿Ya? Lo que ellos exponen es de que en realidad fueron los controles de los gobiernos durante el periodo entre guerras lo que ocasionaron la Gran Depresión. Fue al revés, no fue como especulaba Keynes, que fue que se dejó hacer lo que quisieran al privado, sino que fueron justo
no dejar en libertad al privado para manejar el mercado, para no dejar un mercado libre de bienes y servicios de intercambio, lo que ocasionó eso. Ellos entonces lo que proponen es el subjetivismo en la teoría de valor, ¿ya? Que básicamente lo que quiere decir es que el valor de las cosas se da porque es el valor que cada uno de los individuos del mercado le da a un bien, ¿no? Es básicamente el precio de mercado. Y que el mercado es un proceso, ¿no? Sino que la economía no está en equilibrio, sino en constante. No debes intentar que la economía esté en equilibrio. Ese equilibrio entre el que les comentaba, de que produces X y el mercado tiene que ajustarse a X, no es necesario. O sea, lo que dicen es ya, o sea, producen menos, ya la empresa quiebra, hay desempleo, sí, pero los empleados encuentran nuevos trabajos, se desinvierte, o sea, no hay inversión. Pero esa empresa que se ha quebrado, ese capital que ha quedado liberado de esa empresa, va a otro lado e invierte en algo que sea más eficiente y eso hace que vuelva a crecer la economía. Y que justamente son los controles de capitales, esos intentos que hace el Estado para evitar que eso ocurra, lo que ocasiona que eso ocurra. ¿No? Que si lo dejases estaría así. Voy a repasar rápido esto porque son más modernas, por así decirlo. Robert Lucas es otro ganador del Nobel de Economía. Lo que hace en este periodo después de los 70, es decir, ya falló Bretton Woods, los estados no pueden estabilizar la economía, pero eso es porque no hemos desarrollado suficientemente la teoría clásica de la economía, o sea, la misma teoría, usar la misma teoría. Lo que dice es que la política económica de los estados es ineficaz a largo plazo. O sea, funciona muy bien, el mercado funciona a largo plazo y la política económica del Estado funciona a corto plazo. Entonces, los dos deben existir, pero no deben tratar de meterse en el campo, por así decirlo, del periodo del otro. ¿Cuál es en ese caso el papel del Estado? La intervención debe ser discrecional. O sea, básicamente es política de intervención, no hagas nada, ¿ya? Salvo cuando sea necesario, ¿no? Y esa es su visión, un poco más centrada que la escuela austriaca, ¿no? Otra opción es lo que se llama economía conductual, que es de Herbert Simon. Y lo que te dice es que sí, las personas no toman decisiones económicas racionales, lo que ocasiona estos subidas y bajadas de la economía, ¿ya? Pero sí les puede influir. Esto lo sacó de una teoría psicológica que se llama conductivismo. Y lo que te dice es que hay cosas externas a la psique humana que pueden alterar cómo el ser humano toma decisiones. Entonces, básicamente lo que te digo, sí, o sea, el ser humano no va a tomar siempre decisiones racionales, no va a ser siempre un agente racional, pero podemos influir en cómo toma esas decisiones. Es un poco lo que hace la publicidad, por ejemplo, ¿no? La publicidad influye en que compres ciertas cosas y que otras no. Entonces, usar esa capacidad para que el Estado y los agentes, y otros agentes, las empresas y otros agentes económicos, usen esas, digamos, por así decirlo, lo llamaba empujoncitos psicológicos. En inglés le decía nudges, nudges, ¿no? Aquí está, nudges, para impulsar a las personas a que tomen ciertas decisiones, ¿no? Y eso se llama economía conductual. En es más moderno, sigue siendo utilizado. La que más me gusta de las modernas es el institucionalismo y la nueva economía institucional. ¿Ya? ¿A qué se refiere este? El Estado, lo que sugiere es que el Estado no debe intervenir con políticas monetarias o políticas fiscales, pero que sí debe tener, lo que sí debe hacer el Estado es garantizar que haya instituciones económicas. Y esto lo interesante, que lo que me gusta del institucionalismo es que lo basa no en una teoría económica volada, sacada de filosófica y de cómo piensan las cosas, lo saca de la práctica. Uno de los estudios más conocidos de ellos y los ejemplos que más se da es el de San Diego, una ciudad americana, ¿no? San Diego y Tijuana.
¿ya? O sea, San Diego es la ciudad mexicana, Tijuana es la ciudad, perdón, San Diego es la ciudad americana, Tijuana es la ciudad mexicana. Pero en el fondo son la misma ciudad, que siempre han sido la misma ciudad, porque en la mitad está la frontera. ¿Ya? Tienen la misma economía. Si tú eres de Tijuana, puedes trabajar en San Diego, Tijuana, todo lo que haces es pasar por el, cambias de trabajo entre los dos. Hay empresas que tienen, por ejemplo, su producción en Estados Unidos y sus almacenes o sus oficinas en México. Son la misma economía. ¿Ya? Todo el campo económico es exactamente el mismo. Como hay acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México, ni siquiera ves que pagues impuestos, ni siquiera es que pagues tasas y aranceles. ¿Ya? Sin embargo, el lado mexicano era más pobre que el lado norteamericano. ¿Cómo explicaban eso los economistas? Les dieron el premio Nobel por este tipo de estudios. Instituciones. La única diferencia eran las instituciones. La única diferencia era que si tenías un conflicto comercial, un conflicto, no sé, cualquier cosa, un asalto, un robo, lo que sea, en el lado americano, ibas con la policía y el fiscal y el juez americano. Un conflicto comercial en el lado americano, ibas con el policía, el fiscal y el juez americano. Si tenías un conflicto comercial o delincuencial o lo que sea en el lado mexicano, ibas con el policía, el fiscal y el juez mexicanos. Entonces, las instituciones legales eran la única diferencia entre las dos. Y para el institucionalista es esa la diferencia y lo que debe garantizar el Estado. ¿Ya? Eso lo llamaron justificación de intervenciones ligeras, o lo que llaman paternalismo libertario, por así decirlo. El Estado debe intervenir, pero como dejando esa libertad. No se trata de reemplazar al mercado, ni intervenir el mercado, sino corregir las fallas de conducta, o sea, cuando te comportas. Por eso se llama paternalismo, como un papá. A cierta edad el papá ya no te dice qué hacer, a cierta edad el papá te dice, oye, esa es una cosa que no debes hacer y te corrige, ¿no? Esa es la corrección. Una vez que tú ya dejas de ser un niño y tienes uso de razón, y la función del papá es corregir. Cuando haces algo mal, corregirlo. Y eso lo hacen las instituciones, eso lo hace el sistema judicial y policial. La policía, el fiscal y el... Si esas instituciones están bien hechas, si esas instituciones están activas y son justas, pues, entonces eso es lo que ocasiona la diferencia entre las economías ricas y la economía. Es la única diferencia que hace el Estado. Todo lo demás tiene menos impacto. Entonces, lo que dice la nueva economía institucional, que es ya la moderna del siglo XX, del siglo XXI, es que el desarrollo económico depende de instituciones sólidas, propiedad privada, Estado de Derecho, cumplimiento de contratos. El papel del Estado solo debe ser que debe garantizar instituciones jurídicas eficientes. Y el Estado no es un productor, sino un árbitro del juego económico. Ya, esta última diapositiva, ya con esta acabamos, es más moderna porque es lo que se llama la economía digital. Esta diapositiva ya tengo que borrarla. La puse el último semestre, el anterior semestre, pero los eventos del último mes hacen que ya quedó obsoleta. De hecho, hay varios economistas, los premios Nobel de Economía más recientes son ellos y ya todas sus teorías se han ido al tacho, por así decirlo. ¿Ya? Ellos que decían, los datos son el nuevo petróleo, es la economía digital. Tiene relación con cuáles son las grandes empresas modernas, ¿no? Después del Internet, Amazon, Uber, Google, Airbnb, ¿no? Entonces, ellos decían que el nuevo valor de las cosas, sobre todo de las empresas, el nuevo ese crecimiento está en los datos, en la información. Por ejemplo, mercados financieros unificados, trabajo remoto, comercio electrónico. El valor ya no depende de los bienes físicos o del teoría marginal, sino de datos y algoritmos, efectos de red intangibles, software, marcas, patentes. Y que el papel del Estado debería ser un relativo, pero sobre todo, y eso por eso ya lo había puesto en rojo antes, la regulación de las plataformas digitales, lo que hasta ahora se sigue tratando de hacer en Europa, en Estados Unidos. Lo que les han hecho a los chiquillos australianos, ¿no? Los adolescentes australianos, que les han prohibido usar Facebook, por ejemplo.
Entonces, esa regulación es lo que se proponía desde esta nueva visión de la economía digital. Como les digo, esto estuvo muy de moda hasta hace unos meses, pero ahora ha perdido todo valor. ¿Por qué? Porque ha bastado una guerra, un conflicto, ha bastado que cierren el estrecho de Hormuz para que toda esta teoría deje de tener valor, ¿no? O sea, los datos, la información sigue estando ahí, pero no. Por ejemplo, todas estas empresas, Amazon, Google, todas han caído en bolsas brutalmente. Y las que están subiendo en bolsa, por ejemplo, son las empresas de petróleo, de gas, ¿no? Energía. Entonces, sin energía, todos tus datos no sirven. Ya, entonces ya tengo que borrar esta, ¿sí? ¿Ya? Bueno, igualmente ha sido un modelo económico que se ha intentado implementar o se ha utilizado, ¿verdad? ¿Se ha implementado o se ha intentado implementar? Claro, o sea, es una infraestructura más, la infraestructura de datos, pero no es la infraestructura más importante. ¿Por qué? Porque la infraestructura física, es decir, no lo digital, sino lo físico, el petróleo, la energía, ya tienen mucho más peso y siguen teniendo mucho más peso que lo digital. O sea, para el día a día de las personas, para nosotros, por ejemplo, ¿no? El pasaje ha subido de un sol a un sol 30, del 30%. ¿No? ¿Por qué? Por una guerra al otro lado del mundo, ¿no? Sí, Entonces, nos guste o no, lo que pasa en el mundo nos pasa a nosotros. Bueno, o en realidad nosotros terminamos pagando literalmente. claro, entonces, la preocupación de las economías debió haber sido no preocuparse por los datos y los algoritmos, que pues, muy bien que exista eso y que sea una nueva economía y hay nuevas empresas, pero preocuparse por cosas como mantener la independencia energética. En nuestro caso, por ejemplo, que no se corte el gas, o sea, mantener la infraestructura física del gas de camisea, ¿no? Esas pequeñas cosas, ¿no? Ocasionan grandes problemas económicos. En nuestro caso ha sido un doble golpe porque justo cuando se cortó el gas en Camisea, justo vino el tema de la guerra en Irán a la vez, ¿no? Y nosotros estamos más o menos bien parados, ¿eh? Porque al fin y al cabo no somos importadores netos de petróleo, pero igual producimos algo de petróleo, igual tenemos refinerías y algo de petróleo producimos. Tenemos países cerca que producen petróleo, tenemos el gas natural para generar electricidad, que es propio, o sea, lo tenemos acá. ¿Ya? Pero otras economías como por ejemplo Japón, Vietnam, sobre todo el sur de Asia o China, China lo que lo salva es su poder económico, pero Filipinas, Japón, Corea, ellos sí están en mucho peor situación porque ellos solo importaban de Oriente Medio. Ni siquiera Estados Unidos, porque Estados Unidos, inteligentemente, toda la década pasada, desde hace 20 años, ha ido construyendo, ha hecho fracking, ha estado desarrollando su economía del petróleo para ser independiente del Medio Oriente. Ahora, el mayor productor de petróleo, o sea, de gasolina, de diésel, ¿no? De combustible del mundo es Estados Unidos, ¿no? Entonces es casi independiente de lo que pasa en Medio Oriente. Igual interviene, pero es casi independiente, ese es su objetivo. Por eso buscaba mantener el petróleo de Venezuela dentro de que siga produciendo, ¿no? Porque eso le permite ser independiente de ese sector, de esa situación, a diferencia de China y de Asia, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que las bases de la economía siguen siendo la base material. El petróleo sirve para el transporte, el petróleo sirve para hacer, para en el fondo ustedes comen petróleo porque
el abono, el abono químico que se usa para los cultivos, se produce con petróleo, ¿no? O sea, es sintético. La urea se produce en base a petróleo. De hecho, se produce más en base a gas natural. Por eso cuando hubo la crisis del COVID, los alimentos subieron, ¿ya? Porque todo el mundo bajó la producción de petróleo, bajó la producción de urea, la urea era carísima, ¿ya? Y se propuso en esa época, y hasta ahora no se hace, que se hagan plantas de urea acá en Perú. Tenemos gas natural y no tenemos plantas de urea, ¿ya? Entonces, para ser independientes. Básicamente es la nueva economía que se viene. O sea, esto ha demostrado que la economía digital tenía bases poco sólidas, ¿no? Se agrava por el hecho, no sé si lo saben, pero un subproducto del gas natural, la explosión de gas natural, es el helio, ¿ya? Y el helio es necesario para producir los microchips, o sea, los procesadores que se usan para entrenar la inteligencia artificial o para mantener tus centros de datos de Google, de Amazon, los circuitos integrados, los chips, los procesadores, necesitan helio, ¿ya? Que lo producen o sea, los chips se producen en Taiwán, se producen en Corea, se producen en Japón, fundamentalmente, ¿ya? Pero el 80% de la producción de helio está en Qatar y está bloqueada, no están produciendo. Ya tienen 2 meses, creo, más o menos. Creo que tienen 2 meses de reservas de helio en esos países para la producción, y después ya no van a poder producir más circuitos integrados. Si pensaban comprarse una computadora o mejorar su computadora, etcétera, cómprensela ahora porque después van a ser carísimas, ¿no? O sea, las memorias, los circuitos integrados se van a subir de precio que da miedo. ¿Ya? Entonces, esa es la nueva. Por eso es que les digo, tengo que replantear esta última diapositiva. Ya nos dimos cuenta de que no, de que el petróleo, la energía, la comida siguen siendo lo fundamental y lo que te debe preocupar más, lo que más rige la economía. Ya, entonces, bueno, ya son 7:30, mejor no empiezo el nuevo. Mañana avanzamos ya con la segunda unidad, mejor. Ya, y una cosa más, recuerden que mañana teníamos recuperación. Les voy a compartir, a ver, la otra ventana para que veamos esto. Y más bien quiero hacer un pequeño cambio de hora. Acá está. ¿Cómo, profesor? Mañana va a haber, pero recuerden, no hicimos clase el viernes pasado, no había internet bien, bueno acá. Entonces, mañana clase de recuperación a las 8:30. Ah, Así es la vida. Ya, entonces, mañana 8:30 la recuperación para ya ponernos al toque al día. Y con eso, con esta clase de hoy hemos acabado la unidad 1 y el control de la unidad 1, que es de estas diapositivas de economía, va a ser, lo voy a poner el día de, durante la semana de, durante los feriados de Semana Santa, ¿no? Para que no se interrumpa tanto. ¿Ya? Hasta ahí, consultas, preguntas. No, todo bien, profe. Listo. Ya, una consulta más en mía, a los que están en ABC, ya debe haber sido la reunión, ¿no? De la reunión informativa. Ya, listo. Ya, listo. Cuando pasen la reunión, ya es la última, por favor me van avisando en el grupo, ya fue la reunión, etcétera, voy a crear grupo, para ya hacer las coordinaciones ahí, porque apenas yo sepa que ya fue la reunión, ya les informaron todo, me voy a comunicar con el área para ya programar las visitas al colegio, ¿no? Porque la idea del proyecto es que ustedes vayan con cero idea y encuentren nuevos proyectos ahí. Entonces, primero es la visita. Ya, ya, y eso sería todo por ahora. Nos vemos mañana entonces, 8:30. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, hasta profe. mañana, profesor.